Como saben, por el momento ahorita nuestro pastor no se encuentra. Hemos estado orando por su mamá y ahora pues le tocó cuidar a su mamá. Entonces se están rotando entre sus hermanos para cuidar y hoy le tocó al pastor. Entonces pues vamos a estar orando para que el Señor obre también en su corazón, obre en su andar en él. Y pues antes de iniciar este servicio les pido por favor que me acompañen a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Dios. Te damos gracias, Señor, por habernos traído, Señor, por darnos esa voluntad, Señor, de estar aquí presentes delante de ti, Señor, humillándonos, pidiéndote perdón por nuestros pecados, Señor, y reconociendo la obra redentora de Cristo Jesús en nuestras vidas. Padre, hoy iniciamos orando por nuestro pastor, Señor, para que tú, Señor, puedas edificarlos el día de hoy, Señor, en tu palabra. Oramos también por su mamá, Señor, y Padre, obra también en la vida de cada uno de sus hermanos, Señor. Todo esto, Padre, te lo ponemos en tus manos, Señor, esperando que sea siempre tu bendita voluntad antes que la nuestra. Y Dios, también te voy a pedir por mí, Señor. Tú sabes que yo no puedo estar aquí presente, Señor, me es difícil, Padre. Sin embargo, tú has puesto ese querer como el hacer en mí, Señor, y Dios te pido que tu mensaje sea explicado de manera fiel, Señor, que no sean mis ideas, sino que sea siempre tu palabra exaltada y la obra redentora de tu Hijo amado Jesucristo exaltada el día de hoy, Señor. Gracias, mi Dios, y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, mis hermanos, el día de hoy vamos a continuar con la predicación de Mateo 5 y por favor les voy a pedir que abran sus Biblias y vamos a ir al versículo 17-20. La semana pasada estuvimos predicando unos versículos anteriores a Mateo 5, 17 al 20, donde el pastor nos explicaba que el Señor Jesús habló directamente con sus apóstoles diciéndoles que ellos eran la sal y la luz del mundo. Bien, el día de hoy vamos a continuar esta parte que viene de Mateo 5, 17 al 20. Si necesita usted alguna Biblia, en la parte de atrás tenemos Biblias, tenemos agua por si necesita también. Siéntase con confianza, esta es su casa. Y la palabra del Señor dice en Mateo 5, 17 lo siguiente: no piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir, porque en verdad les digo que hasta que pase el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que todo se cumpla. Versículo 19. Cualquiera pues que anule uno de solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Versículo 20. Porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Hermanos, quiero que imaginen una escena conmigo. Un joven quiere entrar a una escuela de élite y él se prepara por muchos meses, se ha entrenado, ha inclusive sacrificado su propio tiempo, su propio esfuerzo, ha puesto para el día del examen. Finalmente llega ese día donde no cualquier persona entra a esa escuela de élite, a esa universidad, digámoslo así. Entonces, cuando está enfrente de la computadora, el instructor le dice, necesita 100 puntos para entrar. El joven inicia la prueba y después de terminar, el resultado aparece en su monitor. Su calificación casi perfecta, 98 sobre 100. El joven sonríe y hasta sonríe, se siente bien por haber visto esa calificación, 98 sobre 100, hasta que escucha estas palabras: aquí no entran los que sacan 98, aquí solo entran los que cumplen el estándar completo. En este momento el joven entiende algo devastador.
No importa qué tan cerca estés, si no alcanzas el promedio, simplemente no vas a poder entrar. Hermanos, ahora imagínate que dentro de este grupo de personas, alguien sí cumple ese 100 perfecto y decide darle su lugar al joven que sacó 98. Hermanos, esa es la diferencia entre lo que es la religión y el evangelio. La pregunta que no deberíamos hacernos el día de hoy es, ¿somos suficientemente buenos? La pregunta que sí nos deberíamos de estar haciendo es, ¿quién ha cumplido perfectamente el estándar de Dios? Y antes de llegar al capítulo 5, el capítulo 4 de Mateo nos dice algo bastante interesante. Y dice, grandes multitudes seguían a Jesús. Esto lo encontramos en Mateo 4:25. Note que en este pasaje de Mateo 4:25 dice que venía gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, venían también gente de Judea, pero vemos que Judea era la región donde estaba predicando Juan el Bautista, donde Juan el Bautista hacía los bautismos. Vemos también que Juan el Bautista no multiplicó panes en su ministerio, no hizo grandes señales espectaculares, pero lo que sí hizo fue algo muy importante. Juan el Bautista lo que hizo fue preparar un pueblo, ¿verdad? Vemos que él predica del arrepentimiento, confronta al pecado, confronta en este caso al rey Herodes, y anuncia que venía uno más poderoso que él, que Juan el Bautista. Juan en ese momento no estaba construyendo seguidores para él, para sí mismo, él estaba preparando un pueblo para Cristo. Y Dios estaba preparando el corazón antes de revelar plenamente quién era el rey. Es como, por ejemplo, si nosotros en un futuro decidiéramos abrir una iglesia en Logan y mandamos al hermano Daniel y le decimos, hermano Daniel, vaya usted y empiece la obra ya. El hermano Daniel va, empieza a abrir la obra y ya cuando la iglesia está media llena, el hermano les dice, ¿saben qué? Yo no soy el predicador, el pastor que va a estar aquí con ustedes. Yo nada más preparé esta iglesia porque viene el pastor que va a estar de planta. Bueno, eso fue lo que hizo Juan el Bautista. Preparó una iglesia para el Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús comienza su ministerio, Él empieza a sanar enfermos, empieza a liberar a los oprimidos, muestra su autoridad ante el pueblo y en otros momentos Él alimentaría a estas multitudes con panes y peces. Pero ahora, en el Sermón del Monte ocurre algo completamente distinto. Él no les da en ese momento un pan físico, sino que Él empieza a darles un alimento espiritual. Él simplemente se sienta en el monte, abre su boca y comienza a enseñar. Y como hemos visto en las semanas anteriores, Él primero comienza con las amadas bienaventuranzas. Estas bienaventuranzas ejemplifican que los valores de Dios son completamente inversos a los valores del mundo. En el reino de Dios, los afortunados, como vemos en las bienaventuranzas, son los pobres de espíritu, los que lloran, los humildes, los justos, los compasivos, los puros, los pacificadores, los perseguidos. Y es comprensible que estas ideas que el Señor Jesús estaba enseñando eran completamente radicales y hayan revolucionado la relación de la enseñanza entre Jesús y el Antiguo Testamento. Entonces el Señor Jesús, conociendo el corazón y el pensamiento de esas personas que estaban ahí escuchándolo, Él empieza, el versículo 17, y dice, no crean que vine a quitar la ley. En otras versiones de la Biblia, como la Reina Valera, dice, no vine a abolir la ley. Entonces, aquí vemos que Jesús no exalta a los más fuertes, no exalta a los autosuficientes, sino que Él empieza exaltando a los que reconocen su pobreza espiritual, porque lo que va a decir después va a confrontar el orgullo humano. Y más adelante vemos, Juan lo expresa que esta multitud que estaba escuchando el Sermón del Monte, simplemente después de haberlo escuchado, muchos se van y otros se quedan y lo siguen. Pero Jesús declara, si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino. Vemos que los fariseos eran los más disciplinados, eran los más religiosos,
los más estrictos. Y si la justicia de ellos no alcanzaba, entonces, ¿quién puede lograr esto? Y esto nos lleva a nuestro primer punto del día de hoy. La ley permanece. Y vemos que Jesús comienza aclarando un malentendido. Él simplemente empieza a decir, no piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. Jesús no vino a cancelar absolutamente nada del Antiguo Testamento, sino que vino a cumplirlo. Cuando habla de la ley y los profetas, el Señor Jesús se refiere a todo el Antiguo Testamento. A todo el Antiguo Testamento donde vienen las promesas, las profecías, los sacrificios, las figuras mesiánicas. Todo vemos que apunta hacia Cristo. Y nota, no significa que cada versículo de la Biblia vaya a hablarte de Cristo. No, pero todo el Antiguo Testamento apunta hacia Él. Todo el Nuevo Testamento habla de Él. Entonces, vemos que los sacrificios estaban apuntando al Cordero. El templo apuntaba a la presencia de Dios y los profetas estaban anunciando al Rey. Jesús no vino a borrar nada de esa historia, sino que Él vino a llevarla al cumplimiento perfecto. Y añade algo aún muchísimo más fuerte. Él dice en el versículo 18, porque les digo que hasta que pase el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que todo se cumpla. Ahora, presten mucha atención a esta palabra. El Señor Jesús empieza, porque en verdad, miren hermanos, cuando estuve estudiando el texto original del griego, en el texto original, la palabra que conforma porque en verdad es el primer amén. O sea, los traductores cuando utilizan porque en verdad, en otras versiones dice de cierto os digo, o en verdad os digo, o verdaderamente digo, es la palabra amén. En otras partes también menciona el Señor de cierto, de cierto. Entonces, en el original vemos que es un amén, amén. Cuando el Señor Jesús habla y dice amén, es porque lo que va a decir a continuación es demasiado importante. Entonces, esa es la traducción que encontramos y después dice, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. En la versión Reina Valera dice, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Pero notamos que cuando la Reina Valera habla de la jota, no es la jota que nosotros conocemos en el alfabeto, ¿cómo se llama? Alfabeto de la lengua hispana, pues del español. Se me fue la palabra. Sino habla acerca de la letra Yod. Esta es la letra a la que se refiere. La letra Yod es la 10ª letra del alfabeto hebreo. Esta letra se caracteriza por ser la más pequeña de todo el alfabeto hebreo y físicamente se asemeja a una pequeña coma, a una apóstrofe, o también algunos dicen que es una I suspendida. Yo no le veo forma de I, sinceramente, pero algunos dicen que es como una forma de I. Es tan pequeña que a menudo se describe como un medio carácter o un simple trazo. El simbolismo que el Señor Jesús utiliza al utilizar esta metáfora enfatiza que ni el detalle más insignificante de la ley quedaría sin cumplirse. Entonces Jesús está afirmando la autoridad absoluta que tiene la palabra de Dios, puesto que nada falla, nada desaparece, ni tampoco nada se va a perder. Hermanos, quiero que conozcas algunos detalles de las Sagradas Escrituras. Cuando empecé a estudiar esta parte, a mí me voló la cabeza haber sacado esto, pero lo traje para profundizar sobre el valor que tiene la palabra de Dios, el valor que tiene el libro que tienes en este momento en tus manos. Mira, la palabra del Señor, la Biblia que tienes en tus manos, fue escrita por 40 autores diferentes. La profesión
de estos autores que escriben la Biblia, pues eran reyes como vemos a David o a Salomón, pastores de ovejas como fue Amos, pescadores como Pedro, vemos médicos como Lucas o teólogos como fue el caso de Pablo, pero también hay otras profesiones como que no las apunté porque encontramos demasiadas. Por ejemplo, Mateo era recaudador de impuestos, entonces vemos que los autores a lo largo de este tiempo, todos ellos han mantenido una sola historia coherente, la cual es la redención de Cristo. Desde el inicio hasta el fin siempre ha sido la redención de Cristo. Ahora bien, la Biblia fue escrita en 3 continentes, no nada más en un solo continente, no en un país, sino estamos hablando que fue escrita la mayor parte en Asia, que fue en Israel, Babilonia, Asia Menor, en África, encontramos partes relacionadas con Egipto, pero también vemos que fue escrita también en Europa, como por ejemplo a las cartas que fueron enviadas a Italia, a los romanos, a los efesos en Turquía, a los griegos, a los corintios en Grecia. Entonces vemos que son 3 continentes completamente distintos. Vemos también que el tiempo que se tomó en escribirse desde el primer libro, los primeros 5 libros que escribió Moisés, data que fueron escritos hace 1400 años antes de Cristo. Y el último libro escrito que tenemos que comprende nuestro canon bíblico, hablando de Apocalipsis, data que se escribió del 90 al 95 después de Cristo. Es decir, que todo el compendio que tenemos actualmente en la Biblia, el libro de la Biblia, se escribió en 15 siglos. Nosotros no vamos a durar un siglo, hermanos. A lo mejor algunos de ustedes sí duren un siglo viviendo, pero 15 siglos se tardó el Señor para escribir su palabra y para que nosotros la tengamos en nuestras manos. No hay ningún libro que el ser humano tenga en sus manos que dure tanto tiempo. Por ejemplo, si hablamos de libros que fueron escritos en 1600, 1400, esos libros están desgastados y casi nadie los toca porque están en un museo. Pero lo sorprendente es que nosotros tenemos un libro que tiene 1500 años de antigüedad. Bueno, que duró, porque si sumamos los 2000 años después de Cristo, son 3500 años los que tenemos. Es bastante tiempo. Ahora bien, los datos no acaban. Mira, la antigüedad de los manuscritos bíblicos que tenemos, los manuscritos bíblicos más antiguos fueron los rollos encontrados en el Mar Muerto. Estos rollos, al momento de hacerle la datación por carbono 14, descubren que databan entre el 250 antes de Cristo y el 100 después de Cristo. Entonces, en esta parte vemos que los textos bíblicos fueron transmitidos con gran fidelidad durante muchos siglos. Mira, vamos a hablar ahora de las profecías que se cumplen en el Señor Jesús. Las profecías cumplidas que menciona la Biblia, algo acerca del Señor, suman más o menos un promedio de entre 300 y 350 profecías mesiánicas cumplidas en la ley en Cristo Jesús. Pero hay un debate teológico que habla que entre 60 y 80 sí hablan directamente del Señor Jesús. Por ejemplo, cuando hablamos de que el Señor iba a nacer en Belén, lo encontramos en Miqueas 5:2, se cumple en Mateo 2:1. Ser traicionado por 30 piezas de plata, lo vemos en Zacarías 11 al 12, se cumple en Mateo 26:15. Morir con criminales, Isaías lo escribe como 400 años antes de que el Señor Jesús naciera. Y Isaías lo describe en capítulo 53, versículo 12. Se cumplen los evangelios, pero también Lucas lo describe en el capítulo 23, versículo 33. Sus manos y pies traspasados, esta profecía la escribe el rey David. Y lo vemos en Salmos 22, 16, y se cumple en todo el evangelio, pero también Juan lo destaca en el capítulo 20, versículo 25. Mira, hermano, lo que te voy a decir a continuación a mí me voló más la cabeza. Las probabilidades matemáticas del cumplimiento. Este señor
se llama Peter Stoner. Peter Stoner, lo puedes googlear, fue un matemático, ya partió con el Señor. Él primero no creía nada acerca de Dios, entonces esa parte de no creer lo hizo tomar este estudio de cuántas profecías se podían cumplir y las probabilidades matemáticas que se podían cumplir. Bueno, pues Peter Stoner calcula estas probabilidades de las profecías mesiánicas cumplidas en el Señor Jesús y él dice lo siguiente: cumplir solo 8 profecías, no estamos hablando de 350, ni de 60, ni 80, nada más 8, es una en 100,000 billones. Aquí sí puedo leer la cantidad, una en 100,000 billones o 10 a la 17, es decir, un 1 con 17 ceros. Cumplir 48 profecías era 1 en 10 a la 157, es decir, un 1 con 157 ceros, y no hay forma textual para decir esa cantidad. O sea, para decir 100 billones, 100 trillones, cuatrillones, no existe esa forma. Entonces los matemáticos, como no hay forma de expresarlo verbalmente, pues lo expresan 10 elevado a la 157 potencia. Ahora ve algo muy interesante. Se cree que en el mundo, bueno, para empezar, tú sabes que nosotros estamos compuestos por moléculas y esas moléculas también traen átomos. Bueno, la cantidad de átomos que se calculan en todo el universo son 10 a la 80, o sea, ni siquiera 10 a la 50, 10 a la 80. Si todo lo que vemos se desintegrara en átomos, los átomos desintegrados en todo el universo no alcanzan para cumplir ni tampoco 48 profecías. Eso era matemáticamente imposible. Esto significa que el cumplimiento en Cristo es estadísticamente imposible de cumplirse por casualidad en una sola persona. Desde el punto de vista matemático, ganar la lotería, el Powerball, como lo llaman aquí en Estados Unidos, es extremadamente difícil. Para que una persona se pueda ganar el Powerball, es una entre 292,201,338. O sea que hay más probabilidades de que una persona se gane el premio mayor a que una persona cumpla por lo menos 8 profecías en el Señor Jesús. O sea, 8 profecías cumplidas en una persona. Es más fácil que alguien se saque la lotería. Hermanos, si nosotros creyéramos nada más en pura ciencia, si nosotros quisiéramos creer en Dios a través de argumentos científicos y matemáticos, con estos poquitos, porque faltan muchos, no describí tampoco lo que era por ejemplo, en la parte de la física hay una cosa que se llama, una ley que se llama el ajuste fino, y también el ajuste fino apunta a Dios, pero ni siquiera estamos hablando de la parte física. Si nosotros creyéramos en únicamente ciencia, con estos datos, pudiéramos creer en el Dios de la Biblia. Son datos que nos vuelan la cabeza si profundizamos en ellos, sin ni siquiera abrir la Biblia. O sea, con el simple hecho de profundizar en estos datos, creeríamos en el Dios de la Biblia. Hermanos, la ley del Señor, en Salmos 19:7, dice que la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Si ustedes han leído también Salmo 119, vemos que es el salmo más extenso de toda la Biblia. Y vemos que cada versículo está conformado por una letra del alfabeto hebreo, el Salmo 119. Y si lo lees, todo este es un poema literal a la palabra del Señor. Entonces aquí vemos en Salmo 119 que una vez más, cada letra, cada signo es plenamente inspirado por Dios. Cada signo, cada palabra, cada detalle que encontramos en la palabra es tan importante para el Señor. Ahora bien, si para el Señor Jesús cada detalle, como dije, es importante, cada signo es importante, como lo dice este pasaje en Mateo 5, hermanos, cuando el Señor Jesús dice, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbres, porque es muy importante para nosotros. Hermanos, porque cada domingo a domingo se expone la palabra del Señor.
Piensa que no te estás perdiendo simplemente de información teológica para tu mente, sino que te estás perdiendo del alimento espiritual que Dios tiene preparado para tu edificación de tu alma. Hay personas que piensan que haciendo buenas obras, respetando la ley y llevando una vida moralmente bien, alcanzarán el favor de Dios. Pero hermanos, mira lo que dice Santiago. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se hace culpable de todos. Esto significa, hermanos, que el estándar de Dios no ha cambiado absolutamente en nada. Su santidad sigue siendo perfecta. Imagina nuevamente que tú estás en un examen cuando estudiamos en la high school, en la middle school, ahorita nuestros jóvenes, y el profesor dice, para aprobar necesita 100, pero dentro de todos nosotros, uno saca 90, otro 98, otro 80. Al final todos fallaron porque el estándar no era casi perfecto, sino que era perfecto. Entonces así vemos que funciona la ley de Dios. La ley no es tampoco una escalera para subir al cielo, sino que es un espejo que revela nuestra necesidad de un Salvador. Recordemos, hermanos, que toda la ley del Señor, toda la ley dada a Dios, estaba dividida en 4 secciones. La primera era la ley moral, que era la que estaba condensada en los 10 mandamientos. Vemos también la ley ceremonial. Esta ley ceremonial regulaba todo el sistema religioso, los sacrificios, los ritos y las ceremonias que el pueblo de Israel debía de cumplir. Pero también vemos una ley civil dentro de esta ley dada. Una ley civil que era o ayudaba a gobernar los asuntos del pueblo de Israel como nación teocrática, incluyendo también cómo los jueces debían juzgar casos y también cómo debían sancionar y aplicar a los criminales. Por ejemplo, tú has leído que cuando alguien encontraba a un hombre o una mujer adulterando, ¿cómo moría? Pues moría a piedradas, ¿verdad? Ahora, si el Señor Jesús, ninguna de las leyes, ni el Nuevo Testamento vino a abolir, entonces, ¿por qué actualmente nosotros no podemos apedrar a algún adúltero? Hermano, el Señor Jesús lo que hizo no fue abolir esa parte, sino que lo puso todavía más, lo elevó más todavía. En Mateo 5:29 dice, pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. ¿Sabes? Como no nada más con cometer adulterio, sino que ahora el Señor Jesús nos dice que con el simple hecho de mirar a una mujer, un hombre, para codiciarlo, ya estamos adulterando. Entonces, ¿ves cómo el Señor Jesús no abolió nada, sino que elevó todavía los estándares de la ley? También encontramos dentro de estas clasificaciones las leyes dietéticas que tenía el pueblo de Israel. Hemos leído también que el pueblo de Israel no comía cerdo, no comía nada de sangre, no comía nada que viniera del mar. Entonces, en el Nuevo Testamento vemos que esta ley dietética, pues el Señor Jesús ahora bendice toda clase de alimentos y ya podemos comer carnitas si queremos, taco de carnitas, y no va a pasar absolutamente nada. El Señor Jesús ha bendecido toda clase de alimentos. Pero mira, el Señor, al poner una ley dietética al pueblo de Israel, era para que ese pueblo fuera diferente a los demás pueblos, ¿verdad? Ahora, ¿dónde queda esa ley? Si el Señor no ha abolido nada, ¿por qué es abolida? ¿Ya no la cumplimos? ¿O por qué no? O sea, hermanos, no significa que esto no deje de ser importante para Dios. Simplemente Dios ahora quiere que nosotros como pueblo seamos diferentes a los demás pueblos de la tierra. ¿Qué sentido? Que el Señor no exige que nosotros busquemos la santificación. Ya no tenemos esa ley dietética que regía al pueblo de Israel, pero el nuevo pueblo, el nuevo pacto que tiene con nosotros, exige que seamos un pueblo diferente también a las demás naciones. Por eso es que es muy importante que estemos buscando la santificación, la santidad.
Y de ahí llegamos a la parte del versículo 19 y dice, cualquiera pues que anule un solo de estos mandamientos y a uno de los más pequeños, así lo enseña a otro, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Jesús aquí está enseñando que sus seguidores, todos nosotros, deben tomar muy en serio cada mandamiento de la Biblia. Incluso a aquellos que puedan parecer pequeños o menos relevantes a los ojos humanos. Antes la ley moral de Dios ni siquiera la volteábamos a ver, porque pues, nuestros ojos estaban puestos más en la carne que en el espíritu. Pero ahora, como somos redimidos, somos un pueblo santo, ahora cuando pecamos, volteamos a Cristo, ¿verdad? Y pedimos perdón por nuestros pecados. Ahora ya nos importa más la ley moral condensada en los mandamientos, en los 10 mandamientos, que son más mandamientos. Esta obediencia no es para ser justificados o salvados, sino que es una respuesta de gratitud y una evidencia de la transformación interna que Cristo ya ha operado en el creyente. Pero ojo, hermano, existe un peligro al buscar atajos. Algunos cristianos buscan la forma de que la Biblia encaje con sus deseos en lugar de ajustar sus vidas a la Biblia. Hay una historia de una persona que recibe una llamada del pastor, entonces esta persona agarra y se sale corriendo de su casa, y le contesta al pastor y le dice, pastor, discúlpeme, no lo puedo atender en este momento porque todavía no estoy en la casa. Y mira, hermano, o sea, técnicamente no estaba en su casa, no estaba diciendo una mentira, ¿verdad? No estaba ahí adentro de su casa. Pero Dios sabe que esa persona estaba mintiendo. Entonces, esas veces estamos buscando un atajo, son de las veces que estamos buscando un atajo para no cumplir la Biblia. Los fariseos también hacían lo mismo. Más adelante vamos a ver cómo ellos buscaban estos atajos. Pero también hay veces que nosotros como cristianos decimos, hermano, te voy a contar esto, no es chisme, pero ora por el hermano para que deje de pecar o algo. Hermanos, es un chisme y estamos buscando un atajo para decir que no es un chisme. Es la forma de querer cumplir la Biblia, pero a medias. Ese es el gran peligro que podemos tener. Ahora bien, si la ley vemos que permanece perfecta, si el estándar de Dios no ha cambiado, entonces surge una pregunta inevitable. ¿Puede la religión ayudarnos a alcanzar este estándar? Jesús responde a esa pregunta y esta pregunta nos lleva al siguiente punto: la religión no alcanza. En Mateo 5:20 Jesús dice, si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Para el judío del primer siglo, esto era impactante. Los fariseos eran el modelo de la disciplina religiosa. Vemos que los fariseos, ellos ayunaban, cuando oraban todo el pueblo lo sabía, porque se paraban en las esquinas a orar y decían, wow, ese señor está orando. Diezmaban porque eran personas con dinero, memorizaban la ley y los judíos siguen haciendo eso, ¿verdad? Siguen teniendo un ritual donde se aprenden los primeros 5 libros de la ley de la Torá. Entonces, si alguien parecía justo en ese primer siglo, eran ellos, pero el Señor Jesús dice que si esa justicia no es suficiente, porque era externa, y Dios siempre ha mirado el corazón, hermanos. Mira lo que dice Samuel 16, versículo 7, dice, pero el Señor dijo a Samuel, no mires a su apariencia, ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Porque Dios, dice, no ve como el hombre, pues él mira la apariencia, dice, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Ve lo que dice Romanos 3:20 también, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Y aquí vemos, hermanos, que la religión puede impresionar a las personas, pero no nos puede salvar.
En nuestra vida actual vemos muy comúnmente en la calle gente con atuendos religiosos, cubiertas de pies a cabeza. Vemos hombres haciendo pactos nazarenos y no se rasuran, parecen muy religiosos, y cuando no conocemos la palabra del Señor dices, wow, esa persona está más cerca del cielo. Sin embargo, vemos que la religión pues puede impresionarnos, pero no te puede salvar. Imagínate que te vas a comprar una casa allá en México, en Cancún. Esta casa está en la playa y tú la ves y dices, wow, esta casa está hermosa, está en la playa, volteas y tiene un jardín hermoso, sus palmeras, tiene una alberca. Todos quisiéramos tener una alberca en casa, ¿verdad? Y vivir en la playa. Y luego ves la fachada de la casa y dices, wow, qué hermosa casa. Sus ventanas, tiene persianas. Pero oh sorpresa, cuando entras a la casa te das cuenta que era de adobe, que ni siquiera está pintada, que no tiene piso, que se está a punto de caer. Hermano, vemos también aquí que la casa está con las vigas podridas, la estructura está dañada. Pues así era la religión farisaica, o sea, era hermosa por fuera, pero era vacía por dentro. Jesús los llama en Mateo 23, 27, sepulcros blanqueados. Jesús dice también algo que debió haber dejado a la multitud en silencio. Ahora escucha con atención. Porque les digo que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, dice, no entrarán en el reino de los cielos. Dame un segundo. Ahora bien, si los más religiosos no alcanzaban, entonces ¿quién puede entrar? Esa es la pregunta que está ahí resonando. Entonces, ¿quién puede entrar? Ahora imagina que eres un basquetbolista, beisbolista, nadador, lo que tú quieras, futbolista, y has ganado muchas medallas, has concursado en concursos regionales, pero ahora quieres participar en las Olimpiadas. Entonces vas a una escuela para que te preparen para las Olimpiadas. Y de entrada te dicen, mira, nosotros sabemos que eres muy buen basquetbolista, pero si en este momento no le ganas un partido a Michael Jordan o no superas los estándares de Michael Jordan, no vas a poder entrar. O imagínate que eres un músico y quieres entrar a una escuela de canto y te dicen, si no cantas mejor como Pavarotti, no vas a poder entrar aquí a esta universidad. Así es, aquí es donde el Evangelio comienza a brillar, porque si la ley permanece perfecta y vemos que la religión no alcanza, entonces necesitamos una justicia completamente diferente. Y esto nos lleva al último punto. Cristo es nuestra justicia. La respuesta, el Señor Jesús la da en el versículo 17. Jesús vino a cumplir la ley. Eso significa que Él obedeció perfectamente cada mandamiento, cada intención, cada aspecto de la voluntad del Padre. Y fíjate, algo muy curioso. Donde Adán falló en la obediencia, Cristo obedeció. Donde Israel fracasó al cumplir la ley, Cristo permaneció fiel en la ley. El libro a los Hebreos, en el capítulo 4, versículo 15, dice, fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Y esta palabra en todo, como nosotros, significa que todas las cosas que has sido tentado tú, el Señor Jesús también fue tentado. Más adelante este capítulo de Hebreos 4 dice que lo tenemos a Él como sumo sacerdote. Pero ahora piensa en los rituales que hacía el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. Tú sabes que el sumo sacerdote, para pedir perdón por los pecados del pueblo de Israel, el primero tenía que pedir perdón por sus pecados, ¿verdad? Y había un ritual en el cual el sumo sacerdote pedía perdón por sus pecados, pero también tenía que llegar limpio, tenía que llegar puro, su vestimenta no tenía que tener manchas, tenía que estar impoluta, tenía que estar limpia, y después entraba
a la parte santa. Pero cuando ya hacía el sacrificio en la parte santísima, si alguno de estos puntos él no cumplía, inclusive si su ropa estaba manchada, moría automáticamente. Es por eso que cuando entraba el sumo sacerdote, le amarraban una cuerda. Entonces, si entraba y moría, los demás lo jalaban y sacaban el cuerpo y preparaban al siguiente sumo sacerdote. Pero ahora ve, Hebreos 4:15 dice que tenemos a Cristo como sumo sacerdote. Él está cumpliendo ese ritual que el hombre no pudo cumplir. Él no pecó, él no se encuentra mancha alguna de pecado en la vida de Jesús. Y si lo hubiera visto, si hubiera habido una mancha de pecado, hermano, simplemente hubiera muerto, no hubiera resucitado, hubiera muerto igual que el sumo sacerdote de aquel tiempo. No hubiera resucitado el Señor Jesús. Romanos 5:19 dice, por la obediencia de los unos muchos serán constituidos justos. Cristo no solo murió por pecadores, sino que vino por pecadores y la justicia, por pecadores y la justicia que Dios exige, Cristo la cumplió. Bueno, imagínate que estás en un tribunal, tu expediente está lleno de todos los delitos y todos los pecados que has cumplido o que has hecho a lo largo de tu vida, y cada pecado está registrado. Entonces, alguien con un expediente perfecto se levanta y el juez declara, su expediente será acreditado a tu cuenta y tu culpa será puesta sobre él. Y eso es lo que explica la segunda epístola a los Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Vemos aquí, hermanos, que Cristo tomó nuestros pecados y nosotros recibimos su justicia. Ahora entendemos el mensaje el mensaje del pasaje, hermanos. La ley nunca fue rebajada. La religión no nos va a alcanzar para buscar o encontrar la salvación y para entrar al reino. Pero Cristo cumple perfectamente lo que Dios estaba exigiendo hasta ese momento. Hermanos, y eso nos da un análisis muy importante. Presta atención. La ley exige perfección. La religión lo único que va a ofrecer es esfuerzo. Pero el Evangelio ofrece a Cristo. Si tú dependes de tu justicia, simplemente no vas a entrar. Si tú dependes de tu religión, tampoco vas a entrar. Pero Cristo cumplió la ley perfectamente y ofrece su justicia a los que en Él creen. Jesús obedeció por nosotros y todo aquel que abandona su confianza en sí mismo y confía en Cristo, recibe la justicia perfecta del Rey. Hermano, no es casualidad que el día de hoy estemos aquí todos presentes escuchando la palabra del Señor. No es casualidad que seamos pocos, siempre Dios ha manejado un pueblo remanente, siempre ha escogido a poquitos y siempre Dios ha trabajado con ese pueblo remanente. Así que hoy no estás aquí por mera casualidad, sino que ahora tienes la oportunidad de venir a Cristo, de reconocer que nuestro esfuerzo no nos alcanza, ni nuestras buenas obras no nos van a alcanzar para poder entrar al reino de los cielos. Descansa en su poder y obediencia perfecta y entra al reino no por tu mérito, hermanos, sino por la justicia que Jesucristo ha cumplido. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Padre Celestial, Dios, te agradezco, mi Dios. Te agradezco por tu mensaje, Señor. Te agradezco, Señor, por la oportunidad que tenemos, Señor, de ser edificados, de desconocer la verdadera importancia que tiene tu palabra, Señor. Un libro que ha trascendido y trascenderá por los siglos de los siglos, Señor. Y cada detalle, Señor, cada cosa que tú has inspirado, Señor, en este libro que tenemos, que es tu palabra, Señor, sabemos y creemos con fe, Señor, que tú la vas a cumplir. Padre, hoy venimos a ti pidiéndote perdón, Señor, porque muchas veces no tomamos en serio, no consideramos, Señor, el estar aquí reunidos, Señor. Nos gana más la carne, Señor, nos gana, Señor,
las pasiones del mundo, Señor. Padre, perdónanos. Y también te pido, Señor, que ayudes a aquellos hermanos, Señor, que todavía no han comprendido esta verdad, Señor, expuesta en tu palabra. Venimos a ti, Señor, confiados, Señor, de que solamente podemos obtener tu justicia a través de la sangre de tu Hijo amado Jesucristo. Padre, gracias, Señor, por concedernos esta oportunidad. Gracias, Señor, por habernos rescatado, Señor, de las garras del maligno. Gracias, Señor, por sacarnos del mundo, Padre. Padre, te suplicamos, Señor, que sigas obrando en nuestras vidas, que nos ayudes a crecer espiritualmente, que nos des ese ánimo, esa fuerza que necesitamos, Señor, para poder alcanzar a aquellos que no conocen tu palabra, Señor. Esta iglesia que tiene muy poco tiempo aquí en esta ciudad, Padre, ayúdala a crecer, Señor. Pero, Padre, elimina todo orgullo de nosotros, Señor, y danos la oportunidad de que el Evangelio se pueda presentar, Señor, de acuerdo a tu propósito, a la persona que tú deseas salvar. Gracias, mi Dios. Todo esto te lo pongo en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.